Muy buenos días, chicos, buenos días. En el día de hoy vamos a tratar la unidad número 16, que se titula Orientación y definición de términos del sistema de contabilidad del gobierno. Este es un título un poco resumido. Ya ustedes seguro han visto el que está en el material que tiene las unidades. Para el día de hoy vamos a estar viendo algunos términos, algunas orientaciones con respecto a lo que son los términos más utilizados en lo que es el sistema de contabilidad del gobierno o del Estado. Para las preguntas que tengan de las unidades anteriores, les voy a solicitar que hagan un pequeño bosquejo. Ustedes hacen sus preguntas, las escriben y la envían por correo para poder contestarlas. Vamos a enfocarnos en lo que es la unidad 16. Vamos a comenzar con lo que es el tema del presupuesto de ingresos y ley de gasto público. Esto lo hemos visto a través de las diferentes unidades, pues nos hemos enfocado mucho en poder detallar o darles a entender o enseñarles lo que es y lo que significa el presupuesto o cómo se maneja desde el gobierno. En este momento les compartí la presentación en la plataforma. Espero que puedan abrir ese material de la presentación de la unidad 16 para que entonces, a medida que yo vaya explicándoles, que ustedes vayan viendo lo que es el material de la diapositiva y allí van a entender mejor lo que yo les quiero tratar de explicar y enseñar en esta unidad. En el material le coloqué la definición o una representación gráfica de cómo se maneja o cómo se entiende lo que es la ley de presupuesto y gasto público. Podemos definirla o podemos segregarla o disgregarla, de la siguiente forma. Un componente que es el origen de los fondos públicos, que ahí ya este tema lo vimos cuando desglosamos lo que eran los ingresos y cuál es su función, cómo se clasifican y de dónde vienen, quiénes se encargan de recaudarlo. Esto sumado a lo que es el destino de los fondos durante ese año. O sea, esos ingresos que están destinados para una institución en específico por un periodo en específico de un año. Ese será el año presupuestal o año fiscal de la institución donde tiene que utilizar dichos recursos para su función y operatividad. Entonces, partiendo de lo que establece, y eso sí quiero que busquen también, la ley 531 que habla acerca del presupuesto, en el artículo 6 define de manera muy clara lo que es el presupuesto. Debemos nosotros entonces comprender que el presupuesto de ingresos, que con este que vamos a empezar, debe comprender todos los cálculos probables, todos los cálculos habidos y por haber que sean probables de todas las entradas de efectivo que nosotros tenemos previsto que vamos a realizar. Según el artículo 7, se clasifican esos ingresos en ordinarios y extraordinarios. A medida que vamos desarrollando los temas, ustedes van a ir haciendo o van a ir profundizando un poquito más. Ustedes van a ir buscando cuáles son esos gastos, esos ingresos, ordinarios y cuáles son esos ingresos extraordinarios y lo van a definir. Más adelante, en el artículo 18, dice de la forma que se va a realizar. Dicen que se deben de estimar como ingresos presupuestarios el rendimiento total de los impuestos, las tasas o las contribuciones. Eso lo vimos cuando tuvimos el tema de las unidades recaudadoras. Eh, todo esto que nosotros vamos a hacer puede ser en efectivo, puede ser en donaciones o puede ser en crédito. Y se estimarán los ingresos por conceptos de préstamos previstos a recibir en el próximo año presupuestario o ese año fiscal en el cual ustedes van a tener sus operaciones. Más adelante nos puede surgir una pregunta que diga cómo se define lo que es el capítulo dentro de lo que es la estructura presupuestaria. Si hablamos de capítulo, ¿qué es el capítulo? En materia de presupuesto, lo que es el capítulo se identifica como el mayor nivel jerárquico
dentro de lo que es el nivel institucional. Por ejemplo, tenemos a la Presidencia de la República como un capítulo y tenemos a los gabinetes políticos como subcapítulos. O sea, el área que tenga mayor jerarquía, ese va a ser el capítulo. Y a este capítulo se le asigna un código, como le había dicho en la clase pasada, se le asigna un código, que ese será el método o la vía por la cual se va a identificar en el momento de trabajar con esa institución para colocarle presupuesto, para hacer modificaciones o para presentar sus informaciones de ejecución presupuestaria. Entonces, otra pregunta que puede surgir sobre otro término que se utiliza bastante en lo que es el tema de la contabilidad del Estado o del gobierno es, por ejemplo, las cuentas presupuestales. ¿Qué son las cuentas presupuestales y para qué se utilizan? ¿Para qué sirven? En unidades anteriores pudimos ver un poquito así someramente lo que eran las cuentas presupuestarias. Nos enfocamos más a lo que era la clasificación de las mismas, pero ahora necesitamos saber qué son y para qué sirven, para qué nosotros podemos utilizarlas. Bueno, esas cuentas son las que conforman los clasificadores tanto de ingreso como de gasto público, ingreso o egreso. ¿Y se utilizan para qué? Bueno, el clasificador de ingresos se utiliza para identificar las fuentes de ingreso, cuál es su naturaleza, cuál es su clase. En el manual que les colgué en la plataforma, el manual presupuestal, ahí están las diferentes clasificaciones y comienza el manual definiendo qué son las cuentas y cuál es su naturaleza. Más o menos, si ustedes leen al principio del manual, ustedes van a entender por qué se clasifican así, por qué tanta numeración. Pueden contener de 8 a 10 dígitos. Y eso lo vimos al principio, creo que en el segundo mes de clase, cuando vimos la estructura y ustedes tienen ese material allí. Pueden ir otra vez a estudiarlo nuevamente para que puedan ver el por qué. Allí yo les decía que se pueden clasificar incluso por área de responsabilidad, por ciudad, por naturaleza de lo que se va a gastar. Esa es la utilidad de la cuenta, el poder identificar, clasificar o agrupar los ingresos, tanto los ingresos como los egresos, para su futura utilización como datos estadísticos para poder hacer los análisis de las ejecuciones presupuestarias. Y el de gasto, bueno, sirve para identificar la clasificación del gasto que se realiza por concepto de erogaciones o pago de dinero para los servicios o la adquisición de bienes que generalmente se trabajan o hacen las instituciones durante un periodo contable. Otra parte del material nos habla acerca de los ingresos calculados o devengados, su definición, y los ingresos estimados. No es lo mismo, porque hay una parte que los llama ingresos calculados o devengados y otros lo que son los estimados. Voy a comenzar con los estimados. El ingreso estimado no es más que el momento contable en el que se aprueba anualmente en la ley de ingresos y se incluyen los impuestos, las cuotas y las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora, los derechos de los productos, el aprovechamiento, el financiamiento interno y externo, así como la venta de bienes y servicios, además de las participaciones o aportaciones de recursos hechos por convenio u otros ingresos. Esta parte de los ingresos estimados es lo que al inicio del año, cuando aprueban la ley del presupuesto de ese año a ejecutar, lo que le asignan a la institución para su uso. Ese es el estimado, lo que usted le dijo a presidencia que usted necesitaría para usted poder ser operativo, funcional en un año o un periodo presupuestario. Es usted que lo estima y usted informa cuáles son los proyectos que usted va a realizar durante ese periodo y cuáles recursos usted va a utilizar para que esos proyectos puedan llevarse a cabo. De igual manera se hace con los egresos.
usted prepara en su planificación, y ya eso también lo hablamos cuando hablábamos del plan estratégico y del plan operativo. Usted en su plan operativo, usted prepara esos proyectos, esas ideas que usted tiene, de dónde van a recibir los recursos y también en qué lo van a gastar. Entonces usted hace dos planificaciones, una de ingreso y la otra de egreso. La que no generan ingresos, que simplemente trabajan con las asignaciones que le hace el gobierno, entonces solamente deben de enfocarse en realizar la planificación para lo que son el tema de las erogaciones por concepto de operatividad de la empresa o de la institución. Ahora, los ingresos calculados o devengados es aquel momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos o de las cuotas o de las aportaciones de la seguridad social, las contribuciones de mejora, los derechos de productos, el financiamiento interno y externo o la venta de bienes y servicios, además de la participación y los recursos convenidos. Es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho. ¿Cuándo existe jurídicamente un derecho? Jurídicamente existe un derecho, inmediatamente usted hace un compromiso para pago o un compromiso para un ingreso. Ese es el derecho legal. Este es el momento donde se realiza jurídicamente un derecho, en este caso de ingresos. Entonces ya saben cuál es la diferencia. Cuando es estimado es el que ya usted le dijo a ellos que usted va a necesitar y ese es el que usted va a trabajar durante el año. Y el devengado es cuando ya jurídicamente usted tiene un derecho legal, para, ya sea para adquirir cuando hablamos de los ingresos o para devengar, para pagar cuando hablamos en el caso del presupuesto de gasto. Esa es la diferencia. Entonces, en la parte de los ingresos apropiados, y esta parte yo sé que ustedes la van a recordar porque recién la vimos la semana pasada cuando hablábamos de los momentos del presupuesto. Les recuerdo que eran varios momentos, son como etapas o partes que se tienen que ir cumpliendo. Una precede a la otra y a la otra y a la otra. Son a veces 4 y a veces 5 momentos. Es igual en esta parte. Este momento ahora de la apropiación, que son los ingresos apropiados, no es más que la etapa donde la Dirección General de Presupuesto define cuál es el monto máximo que tendrán las diferentes instituciones del gobierno en las diferentes cuentas de ingresos para disponer de los recursos durante el año. Esa apropiación es la que usted tiene ahí. De esa apropiación, entonces que usted va a emitir el documento cuando pase al siguiente momento. Entonces ya será el momento del compromiso. Pero vamos a ir un poquito más ahora a hablar acerca de lo que son los ingresos percibidos. Los ingresos percibidos no son más que la cantidad de dinero o recursos que se obtienen durante un periodo determinado. Los mismos pueden ser por conceptos de impuestos, que es lo normal, lo que hemos venido viendo, o la venta de bienes y servicios, o la renta de propiedad, o la contribución a la seguridad social, entre otros. Ese es lo percibido. Cuando hablamos de percibido, lo que usted obtiene, lo que usted percibe por algún concepto, y estos conceptos que le acabo de dar son las únicas fuentes por las cuales el Estado recibe o percibe sus ingresos o el dinero que le va a ser asignado a las diferentes instituciones. Ahora, volvemos. Con el tema de las apropiaciones, hay un decreto, que es el decreto 1517, que se lo coloqué en el material. Ese decreto habla de cuál es el procedimiento, o mejor dicho, el decreto, el 1517, te dice cómo es que tú tienes que trabajar o ejecutar el tema de lo preventivo, compromiso, devengado durante el año presupuestario. Aparte de esto, se realizó un trabajo para crear lo que es el instructivo en forma de decreto, que es el 143-2017, que es donde te dice cuál es el procedimiento de aplicación de ese decreto 1517. Este decreto 1517, obviamente del año 2017, lo que quería era regularizar
lo que son todos los procesos de la Dirección General de Presupuesto en sus diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito de la generación de ingresos o en la parte de los egresos. Este documento es muy interesante y también se los compartí en la plataforma para que lo tengan y puedan usarlo cuando quieran. Y vamos a ir definiendo un poquito lo que son las apropiaciones. Bueno, las apropiaciones presupuestarias son aquellas autorizaciones máximas de gasto que se aprueban para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva o la vigencia fiscal en la que usted está trabajando, operativa. Entonces son esas autorizaciones máximas que usted hace para erogar dinero que está aprobada por la máxima autoridad. Esas son las apropiaciones. Listo, cuando usted tiene esas apropiaciones ya en su presupuesto y que la tiene planificada en qué usted va a gastar cada cosa, entonces nos dice el decreto en el artículo 44 que esas apropiaciones presupuestarias, después que son aprobadas por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de gasto sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados que podrán disponer los organismos públicos comprendidos en este título con el propósito de cumplir con las políticas, objetivos, resultados y metas previstas que en ningún caso constituyan un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de cada organismo público contemplado en la Ley 423-06, que es la Ley de Presupuesto. Entonces, esta parte de las apropiaciones constituye sí un derecho adquirido de esas unidades ejecutoras con la legalidad en la autorización del gasto, es decir, la existencia de esos fondos de esa apropiación presupuestaria, suficiente para iniciar la gestión de un gasto determinado que podrá generar un compromiso futuro y que el mismo se encuentra incluido dentro de ese presupuesto del año operativo. Les exhorto a que lean el documento que les dejé, el decreto 143-17, que habla acerca del procedimiento de cómo se van a ir efectuando o más bien, primero te define qué son las apropiaciones y luego te va a ir diciendo cómo tú la vas a ir trabajando. Por ejemplo, en el artículo 6, donde habla acerca de las definiciones, se define lo que son las apropiaciones presupuestarias como partidas presupuestarias que se incluyen en el presupuesto de gasto de las instituciones públicas y que significan el tope máximo del gasto para ser utilizado o ejecutado durante un periodo fiscal vigente. Estamos hablando de un año operativo. Se habla también de lo que son el certificado de apropiación presupuestaria, que es importante que ustedes lo sepan, y lo que es el certificado de disponibilidad de cuota a comprometer. Ustedes preguntarán, ¿y por qué o para qué tantos pasos si ya nosotros tenemos un monto asignado a una cuenta en específico? Bueno, cuando uno crea los controles, se supone que es para uno poder tener un mayor nivel de detalle y control de lo que son esas operaciones. Por esto, cuando ya sabemos y tenemos definido lo que son las apropiaciones presupuestarias y tenemos el documento de lo que son las certificaciones de apropiación, que es ese documento mediante el cual se autoriza con responsabilidad esa gestión de garantizar el principio de legalidad. O sea, el principio de legalidad lo que me dice es que yo estoy legalmente constituido y tengo esa responsabilidad legal de cumplir contigo cuando hacemos ya un compromiso ya sea para ingresar un dinero o para erogar un gasto. Entonces, ese certificado, incluso les dije en días pasados que si veían las páginas de transparencia de algunas instituciones, ustedes iban a poder ver ese documento, ese certificado de apropiación, esa certificación de que usted tiene ese dinero en fondo para usted poder hacer frente a un suplidor X, usted lo puede ver, es público. Es una información que se hace pública, no es una información que la maneja solamente la institución, la maneja la institución y también la maneja el proveedor en el caso de una compra
Por ahí, con este documento puede hacer valer su derecho de cobrar una factura en específico, en dado caso de que se venza el plazo, de que cambie de gestión, de que pase lo que sea. O sea, es una forma de asegurar al suplidor, al proveedor del producto o servicio, de que usted le va a pagar sus servicios o productos. Esta es por eso que se colocan los controles. Esta es parte del control. Y ya cuando hablan de la disponibilidad de la cuota, es también parecido, es un documento mediante el cual la autoridad con responsabilidad para gestionar gastos garantiza que el monto de los contratos suscritos con los proveedores está programado como compromiso y que su pago estará garantizado una vez se reconozca la obligación en cumplimiento al artículo 47, párrafo 1, 2, 3 y 4 de la ley 423-06. Bien, muy bien. Entonces ya sabemos estos documentos qué son y para qué sirven. El certificado de apropiación, el de disponibilidad y las apropiaciones presupuestarias. Para fijar un poquito más esos conocimientos, es importante que vayan a leer el material, lean todo lo que le pongo en la plataforma, porque los documentos que les subo en la plataforma son documentos que están actualizados, que son los que actualmente se utilizan en el Estado para trabajar todo lo que tiene que ver con la contabilidad gubernamental. Vayan allí, aprovechen esos materiales, utilícenlos, léanlos, traten de entenderlo. Y si no entienden, entonces les reitero que pueden escribir sus preguntas o pueden hacer sus preguntas y yo estoy aquí para eso, para ayudarles a entender qué significan, porque no se maneja de igual forma la estructura de la contabilidad en el ámbito privado que como se hace en el sector público. Hay muchos más controles, hay muchos más pasos. Quizá en la contabilidad privada ustedes no van a encontrar esta parte de la certificación de disponibilidad, ni de la certificación de apropiación. Por esto sucede mucho, o sucedía mucho antes cuando se trabajaban con más regularidad la parte del pago con cheque, de que tú podías recibir un cheque y te podían rebotar el cheque por falta de fondos. Entonces ahí perdías tú, porque obviamente no tienes tu dinero, y también perdía la persona que emitía, porque entonces les cobraban por no tener fondos suficientes. Entonces, para evitar todas esas cositas y tener un poquito más de control, se han creado pautas muy claras, muy específicas, y que están para que el usuario, que no solamente sea el usuario que tenga, o sea, el que interviene en el proceso, sino que todos vean cómo se procede con la claridad y la transparencia que exige la ley desde la Constitución. Entonces, vamos a continuar viendo qué otra cosita vamos a ver aquí como definición. En el material también les coloqué el artículo 54 de la ley que habla acerca de la definición de lo que son los organismos, eh, lo de la parte de los ingresos. Dice, los organismos comprendidos en este título quedan obligados a llevar los registros de ejecución presupuestaria en la forma y con la metodología que establezca la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Como mínimo deberán registrar lo que son en materia de ingresos y desembolsos de endeudamiento, las estimaciones de los ingresos y de los desembolsos por endeudamiento, y la liquidación o el momento en que se devenguen los ingresos en los casos en que corresponda. Esto es para la parte de los ingresos. Ellos tendrán como compromiso, según lo que dice la misma ley, que tienen que presentar o dar información, informar acerca de lo que son las estimaciones de esos ingresos para el desembolso y el endeudamiento y la liquidación o el momento del devengado de esos ingresos. Por ley, tienen que informarlo, así como lo exige la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. También tenemos, les coloqué una parte que tiene que ver con definiciones propias de lo que son los gastos corrientes y de capital.
Cuando escuchamos hablar de lo que son los gastos corrientes y de capital, ¿en qué pensamos? Bueno, gastos corrientes son los gastos que tú incurres como empresa, que son regulares, o sea, que tú todos los meses tienes que estar incurriendo en ellos. Dado el caso de lo que son los sueldos, los salarios, lo que puede ser el pago de los servicios básicos como el teléfono, luz, agua, alquiler, todas esas cosas. Y también los de capital. Los de capital ya porque tengas un compromiso con un banco, una financiera o alguna otra compañía con respecto a la adquisición de un activo. Entonces, esos momentos, cuando hablamos de gastos corrientes y de capital, también involucran una serie de términos que ustedes deben de manejar en caso o en el tema que nos refiere, que es la contabilidad gubernamental. ¿Cómo son el, la palabra de apropiación? Que desde que uno dice apropiación, tú te apropias de algo, tenemos que tener cuenta de cómo nosotros podemos definirla en este tema de contabilidad gubernamental. La apropiación no es más que el límite máximo de gasto aprobado para el ejercicio presupuestario. Si yo pregunto en el examen qué es una apropiación o qué es una apropiación presupuestaria, esa es la definición más sencilla, más corta y con la que más me voy a identificar, porque creo que es fácil de digerir. Es el límite máximo de gastos apropiados para el ejercicio presupuestario. Muy bien, entonces ahora cuando hablamos de la afectación preventiva, ¿qué es la afectación preventiva? Bueno, esto implica el inicio de un trámite para gastar en la adquisición de un bien o en la contratación de alguna obra o servicio, solicitado por una autoridad competente que podrá generar ese compromiso. Entonces, la afectación preventiva es cuando tú realizas ese preventivo, que en términos de plataforma digital, como hablamos la semana pasada en el CIGES, eso se va a hacer automático allí. Tú vas a introducir la información y vas a crear un documento que se va a llamar preventivo, que va a ser parecido a lo que es un libramiento u ordenamiento de pago. Lo único que yo les explicaba que va a pasar varios procesos. Va a pasar de preventivo, va a pasar a comprometido, después de comprometido va a pasar a devengado y por último va a pasar a ordenamiento de pago. Entonces, esas etapas o momentos del presupuesto tienen que tenerla muy, muy pendiente. Tienen que saber definir o identificar qué se hace en cada etapa, qué se hace con el preventivo, qué se hace con el compromiso, qué se hace con el devengado y qué se hace con el pago. Entonces, todo esto comienza con la apropiación, que es el límite máximo de gasto aprobado en el ejercicio presupuestario para usted poder gastar. Entonces, la afectación del preventivo es cuando tú haces ese trámite para tú adquirir un bien o un servicio o una obra por una autoridad competente que podrá generar ese compromiso. Tú generas ese documento. Después viene la parte del compromiso. ¿Qué es el compromiso? Bueno, es la aprobación por dicha autoridad competente mediante un acto administrativo por el cual se formaliza una relación jurídica con terceros para la ejecución de dicha obra o adquisición de bienes y servicios o contratación de personal o los actos mediante los cuales se otorgan transferencias o préstamos. En el caso de la obra a ejecutarse, se pueden recibir durante varios ejercicios, no tiene que ser solamente para un ejercicio en específico. Tú puedes hacer una obra que comience ahora en este año, en este periodo, pero que vayas a concluir dentro de 1, 2, 3 años. Entonces ya vimos lo que es la apropiación, ya vimos lo que es el preventivo o la afectación preventiva, vimos ya lo que es el compromiso. En el compromiso es que se genera esa certificación donde tú tienes que subirla al portal de transparencia para tú identificar que tú hiciste un compromiso, tú tienes una responsabilidad jurídica con un suplidor o con un proveedor de servicios para tú recibir un servicio o bien y tú pagar por ese bien o servicio. Entonces, ahora pasamos al otro momento, que es el devengado. El devengado no es más o surge cuando esa obligación de pago por la recepción
conforme, ya sea de una obra, de un bien o de un servicio oportunamente contratado y legalmente documentado, o en los casos de gastos de contrataciones por haber cumplido los requerimientos administrativos dispuestos en el reglamento de la ley. Asimismo, se registrará como un financiamiento que supere el ejercicio en curso. En el caso de las donaciones en especies, se registrará como devengado la recepción conforme de un bien o servicio sin que eso implique una obligación de pago actual. Ese devengado lo que va a decir es que ya ese dinero, que tú ya habías colocado como un compromiso legal y jurídico, ya tú lo estás preparando el documento para tú hacer efectivo ese pago. En ese documento, cuando se hace devengado, tiene que tener su factura con número de comprobante fiscal gubernamental, como yo les expliqué la semana pasada, y el por qué. Tiene que tener su orden de compra, tiene que tener, la orden de compra es el contrato, el documento, que sirve como de contrato o de amarre jurídico, en el cual yo especifico lo que quiero y usted firma diciendo que usted lo tiene para dármelo a mí. Entonces tiene que tener también una recepción del bien o servicio. Eso en algunas instituciones se llaman entradas de almacén, en otras simplemente un conduce, cuando llega la mercancía o cuando se recibe el servicio. Y tiene que tener esta copia de la certificación que usted dio de que usted tenía ese dinero en esa cuenta. Esos son soportes de ese documento de pago, que es el devengado. Entonces ya después de estos momentos ya vimos la apropiación, la etapa del preventivo, el compromiso, el devengado. Ahora vamos al momento del pago. El pago. Este documento, cuando se convierte ya a pago, esto debe de reflejar lo que es la cancelación total o parcial. ¿Por qué yo digo de total o parcial? Bueno, porque dentro del contrato usted puede establecer que este compromiso que usted va a hacer con ese suplidor, ese proveedor, puede hacerlo en varios pagos. Por ejemplo, le doy un ejemplo de una impermeabilización que se vaya a realizar en una estructura de una institución del Estado. Es una obra, una reparación. Entonces, usted hace así, usted firma un contrato y le dice, bueno, yo te voy a pagar inicialmente el 20%, que según lo que dice la ley no puede ser más de 20%. Yo te voy a pagar este 20%. Luego, yo te voy a pagar un 50%. Y con la entrega de la obra ya satisfactoriamente, te entrego el otro 30%. Entonces, ahí ya vemos que van a ese suplidor o ese proveedor va a tener tres pagos. Uno inicial, uno durante la obra y uno de satisfacción ya final, con la obra entregada completa. Pero si es una compra menor o algo que no necesite un tiempo tan largo para tú poder adquirirlo, por ejemplo, que tú vayas a comprar material gastable, bueno, pues tú lo haces en una sola factura, una sola recepción y un solo documento de pago. Esas son las diferencias. O sea, por eso hablo de total o parcial. Pago total o parcial de esa obligación que tú asumiste, que tú te hiciste responsable. De decir que tenías el dinero, que tenías la necesidad de bien o servicio y de que tú ibas a pagar. Entonces, esto se concretará en el momento de la entrega del cheque o cualquier otro medio de pago del acreedor al acreedor o cuando se ordena una transferencia del banco depositado a un agente. Me detengo aquí. Generalmente todos los pagos que se hacen vía el Estado se hace a través de los ordenamientos de pago o libramientos. En su defecto, y lo tiene definido cuáles son esos casos. Se pueden hacer pagos vía transferencia a cuentas de terceros, pero tienen que seguir un requisito. Todo tiene que ser bajo la ley. Y hay unos manuales donde tú puedes encontrar a cuáles personas tú le puedes hacer los pagos vía transferencia. Y tienen que ser bajo mutuo acuerdo. También, con relación a estos pagos, la ley de las MIPIMES, de esos pequeñas empresas, te dice que cuando tú eres MIPYME, tú tienes que pagar un 20% por adelantado.
a esa MIPYME para que ella pueda sustentar el trabajo que te va a entregar o el bien que te va a entregar o el servicio. Entonces, esa ley de la MIPYME es bueno que también ustedes la chequeen para que tengan más sustento de cómo se realizan los pagos, porque todo va a depender de lo que te diga la ley y la naturaleza de lo que tú vas a hacer. Otra definición que podemos encontrar o que quise refrescar es los 4 momentos para hacer efectivo lo que es el pago. Todo lo que le expliqué anteriormente se va a resumir en estos 4 pasos: la apropiación, el compromiso, el devengado y el pago. La apropiación, el compromiso, el devengado y el pago. Ya vimos lo que significa cada uno. En términos más resumidos y en materia de servicio de la deuda, podemos hablar de la apropiación, que es el límite máximo de gasto aplicado a las aplicaciones financieras aprobadas. El compromiso se formaliza y se registra por el total de la apropiación vigente, por el total de la deuda. El devengado se constituye en la fecha en que se genera la obligación de pago de acuerdo con los contratos o los títulos. Y el pago, que debe reflejar la cancelación, ya sea total o parcial, de las obligaciones asumidas. Recuerden, ya sea total o parcial de las obligaciones que hemos asumido. Volvemos un poquito atrás y vamos a hablar un poquito de lo que es la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria se puede definir como el importe destinado a cubrir lo que son las erogaciones previstas en programas, proyectos, unidades presupuestarias que se necesitan para el logro de los objetivos y metas que ya se han programado. Recuerden que para esto ustedes tienen la obligación y el compromiso por ley de realizar tanto el plan estratégico institucional, que es una proyección a largo plazo de 4 años generalmente, un plan operativo anual o POA, que abarca el año presupuestario que ustedes, en el cual ustedes van a solicitar tanto los ingresos como van a detallar los egresos que ustedes están previstos a realizar durante este año. Estas asignaciones presupuestarias se pueden dividir en dos, que son las asignaciones originales y las modificadas. ¿Qué son las asignaciones originales? Este importe es consignado en el presupuesto de egresos del Estado, aprobado por la legislatura del Estado, y se denomina también presupuesto original. Este es el que convierte en ley. Este es el que aprueba, el que te dicen tú vas a tener este presupuesto para este año, en estas cuentas, ya sean de ingreso o de egreso o ambas. Ahora, la asignación modificada, ¿qué es? Bueno, no es más que el importe de la asignación original, más o menos las importaciones de las afectaciones presupuestarias que pueden ser compensadas y liquidadas, y se denomina también como asignación neta o presupuesto modificado. Este presupuesto modificado, a medida que van pasando los meses, que van transcurriendo los meses de ejecución, les voy a tener lista para la próxima clase unas láminas de ejemplos de lo que son las ejecuciones, para que ustedes vean cómo las va presentando el sistema del CIGER. ¿Cómo las presenta? Te presenta el presupuesto original, te presenta el presupuesto modificado o las modificaciones que se puedan ejecutar durante el año, lo que te queda pendiente por ejecutar y lo que tú has ejecutado. Entonces, en esa columna de modificaciones, tú puedes tener modificaciones tanto de forma positiva como de forma negativa, dentro del mismo presupuesto que tú vas a ejecutar. ¿Cómo así? Me explico. Cuando son modificaciones positivas, es que tú vas a sumarle saldos a una cuenta en específico, pero dentro de tu mismo presupuesto. Y cuando son negativas, es que tú vas a disminuir de una cuenta para tú colocarla en otra cuenta y poder ejecutar lo que en ese año te dieron de asignación presupuestaria.
Esto se hace solamente con la asignación que tú tienes ya en esas cuentas que componen el presupuesto de tu ejecución anual. No se hace con dinero extra. Ya ese ejercicio de hacer modificaciones al presupuesto ya asignado, eso es otra fase, un poquito más complicada porque hay que hacer una proyección, hay que presentar la información que tú has ejecutado, hacer una proyección hasta terminar el año, hacer una comunicación al ministro solicitándole, explicándole el por qué tú vas a necesitar más dinero, para qué. O sea, es un poquito más complicado para que te puedan asignar entonces un presupuesto adicional. No es que no se haga, sí se hace, pero el proceso es un poquito más complejo. Entonces, ya sabemos cuál es la asignación original y cuál es, cuando hablamos de asignación modificada, cuál es la modificada. Sabemos ya los conceptos. Entonces, vayan anotando sus preguntas para que cuando nos encontremos en un rato podamos contestar. También está un poquito más, ampliando un poquito más acerca de lo que es el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Esta es la fase en la que se efectúa, ya sea total o parcialmente, el calendario de compromisos del mes para la adquisición de bienes y servicios. La fase se registra en la información del orden de compra o de servicio con su RNC, que es el Registro Nacional del Contribuyente, que le dije que es obligatorio, está registrado para poder ser proveedor del Estado. En el caso de comisiones de servicios se realiza con la orden de emisión. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que es una orden de compra o servicio. Una orden de compra o servicio es ese documento donde usted va a plasmar lo que usted va a necesitar de ese suplidor en específico. Por ejemplo, por eso es que dice que esa orden de pago debe de tener el RNC, que eso es como si fuera la cédula de la persona que está o que va a suplir un bien o servicio al Estado. Usted está registrado, usted tiene ese número, ese código, y esta información le dice incluso cuáles son los productos que usted está autorizado a vender. Yo, por ejemplo, si tengo un RNC y yo me registré como que yo vendo madera solamente, yo no puedo aparecer en un contrato vendiendo computadoras. Así de simple. Usted en ese documento de RNC y el RPE, el registro de proveedor del Estado, se define cuáles son las mercancías o cuáles son los servicios que usted está autorizado a dar. Así de un poquito estricto y complicado es el asunto de las ventas para el Estado. Algunas personas pueden decir así complicado, pero otras podemos decir que es una forma de transparentar todo el proceso. Si yo vendo carnes, bueno, pues en mi RPE o registro de proveedor del Estado debe de estar registrado o yo le debo de informar al Estado que yo vendo carne. Yo no puedo vender mochila si no me he registrado para eso. Entonces, esta es la finalidad. Usted hace una orden de compra, le coloca su RNC, coloca el detalle de todos los bienes, detallado de cómo usted lo quiere, qué es lo que usted necesita, los precios, con su ITEV y todo. Entonces, ese documento se firma, ese es el compromiso de firmarlo. Y ese compromiso, ya, esa parte del presupuesto para esas cuentas que va a afectar esa compra, ya usted sabe que están comprometidas. Y entonces, hay una definición que también dice en uno de los materiales que le envié, que dice que son obligaciones adquiridas con cargo a una apropiación presupuestaria, y ya sabemos lo que es una apropiación presupuestaria, y a través de un contrato. Ya sabemos que la orden de compra es un contrato, que puede llamarse orden de compra o puede ser una orden de servicio, dependiendo de lo que usted vaya a recibir o lo que usted necesite, o cualquier otro acto administrativo. Cuando hablamos de acto administrativo, esto aplica solamente para las compras que ya no son ni compras menores, ni comparación de precios, ni nada de eso, sino que están por debajo del umbral y yo puedo hacer un documento interno de mi institución para yo ejecutar esa compra. Pero en la ley
340-06, que es la ley de compra y contrataciones públicas, y en el reglamento 512, ahí usted va a encontrar cuáles son los topes, o sea, cuándo es una comparación de precios, cuándo es una orden de compra, qué hacer para tú poder realizar ese compromiso, para tú poder hacer una buena gestión o un buen uso de ese recurso. Y anualmente, el Ministerio de Industria y Comercio trabaja una tabla donde te va a decir cuáles son los topes que van a abarcar dichas compras. Si es de 100 a 200 pesos, tal cosa. Compra menor. Si es de 200 pesos a 1000 pesos, una comparación de precios. Si es de 2000 pesos a 5000 pesos, entonces ya es una licitación. Esa parte se trabaja anualmente. Anualmente, según la inflación, va a variar ese dato de los porcentajes o de los montos que van a abarcar los diferentes momentos de compra. ¿Okay? Muy bien, volviendo a la definición, también podemos definirla como que, o sea, ya definimos que es una obligación que está cargada al presupuesto asignado para ese año. A través de ese contrato, esa orden de compra o servicio, usted puede adquirir lo que usted se comprometió. Y este compromiso, ya usted sabe que va a tener una vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año presupuestal. Entonces, en el material de la presentación, al lado de la definición le coloqué una imagen donde va presentando de manera organizada cómo se comporta lo que es la etapa del compromiso. Viene el calendario de los compromisos institucionales, usted se planifica, es un calendario, dice cuándo y cómo usted va a hacer cada cosa. Viene la programación del compromiso anual, usted lo va a programar, va a decir cuánto tiene, cómo lo va a hacer, en cuántos pagos, el compromiso en el Sistema Nacional de Presupuesto y definitivamente ya al final lo que es el compromiso. Termina con esta parte, con lo que es el compromiso. Entonces, en la siguiente presentación de la siguiente lámina, ustedes van a ver lo que es el compromiso anual, que no es más que un pacto o un acuerdo entre la entidad y el proveedor. Este compromiso puede ser mensual y tiene la misma función que un compromiso anual. El devengado es cuando establecemos la obligación de pago y giramos, o cuando hacemos el pago, es cuando definimos en qué forma se va a pagar. Ustedes preguntarán, pero están repitiendo las definiciones. En la repetición está el yo asegurarme de que ustedes puedan fijar estos conceptos en su mente, en su memoria. Porque a veces leemos y no ponemos mucha atención a lo que leemos y por eso a veces no recordamos. Pero cuando repetimos mucho los conceptos, se nos fijan mejor en la mente. Es importante conocer las etapas, porque de estas etapas es que se compone lo que es la contabilidad gubernamental. Entonces ahí mismo le pongo una figura para que ustedes puedan recordar esta imagen. Esta imagen es como si fuera un mapa conceptual de lo que es el devengado en el sector público. Ustedes van a ver allí en forma sencilla lo que es la definición del devengado. Esta definición comienza colocando a la derecha lo que es el comportamiento o la ruta que sigue la parte del compromiso institucional hasta convertirse en devengado. Comienza por la recepción satisfactoria del bien o del servicio, el cumplimiento de los términos del contrato, ¿verdad? Nos aseguramos de que lo que yo puse allí en el contrato se haya cumplido cabalmente, y la prestación satisfactoria de los servicios y el compromiso, el devengado, el girado o pagado. En la parte izquierda van a ver
5 cuadritos o recuadros donde también le van presentando lo que es la etimología del devengar o del vengado. La etimología del devengar viene hacia abajo, lo que es el devengado. Después viene lo que es el registro del devengado. El devengado en el Sistema Nacional de Presupuesto, que en este caso es el sistema del CIGEF. Y por último, la autorización del devengado, que la hace la máxima autoridad o desde la dirección financiera. Ahí también yo les coloco unas imágenes de la ley y del reglamento, hablando acerca de lo que es la definición del sistema de presupuesto y lo que es el ciclo de presupuesto. También cuál es el objetivo de esta ley y cuál es su ámbito de aplicación. Esperando que ustedes hayan comprendido esta unidad, la unidad 16. Esta unidad es más como de retroalimentación, porque ya los términos que yo les puedo presentar aquí hoy, ya lo hemos visto en unidades anteriores. Ya hemos hablado de lo que es el compromiso, la aplicación, el devengado, el pagado, todos esos momentos y etapas del presupuesto. Pero es importante que lo fijemos y que sepamos que sí se cumple porque es mandatorio por ley. Todos estos casos que estamos viendo o viviendo últimamente con la aplicación de la ley a la no ejecución de los procedimientos como lo manda la ley, es producto de una legislación que se quiere hacer fuerte. O sea, es el producto de corregir aquellas cosas que se estaban dejando de hacer, no porque no estuvieran implementadas o porque no existiera una ley que los regulara, sino porque no había voluntad, quizás, de cumplirla. Entonces, lo que se quiere con todo este movimiento que ha surgido desde el Ministerio Público es hacer cumplir, porque todas esas leyes que yo le he dicho ustedes lo han visto, son del año 2010, 2006, 2017, 2012, o sea, no son de ahora, no son del 20, no son del 21, son leyes que ya estaban ahí, que lo que hay es que hacerles cumplirlas. Entonces, y de hecho se cumplen, porque el tener que ejecutar cada procedimiento, como yo se lo he estado explicando, en un sistema que se trabaja a nivel nacional, todas las entidades, y que se pueda sacar de allí un resultado, un análisis completo de cómo funcionó o cómo se hizo efectivo el momento económico de un país a través de esa herramienta, es porque sí se ejecuta como tiene que ejecutarse. Entonces, a aprenderse los términos, a entender cómo trabaja, a confiar más en el sistema, y espero que todo ese material que yo les he subido, que ustedes puedan ponerle un poquito más de atención, que puedan verlo como también parte importante de su carrera, aunque ahora mismo no estén trabajando, como le dije al principio, quizás en el tren gubernamental, pero que el futuro es incierto. Recuerden que es mejor saber que temer. Entonces, fijen estos conocimientos, utilicen esos términos, hagan los propios suyos, ya ustedes son profesionales de términos, incorpórenlo en su léxico, y para poder incorporarlo tienen que comprenderlo para que lo puedan utilizar. Entonces vayan a la plataforma, hagan un resumen de este video, coloquen las preguntas con las cuales se pudieron topar a medida que yo iba explicando, les surgió alguna duda, escríbanlo en el resumen, díganme lo que entendieron, pero con sus palabras, nada de copiar del material que yo les subí ni de la diapositiva. Coloquen sus palabras, coloquen sus términos, háganme las preguntas y lo vamos a socializar más adelante. Hasta aquí esta presentación de la unidad. Vayan haciendo el resumen y nos vemos en un rato. Hasta la próxima.